¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? Netmin es la primera red de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 8.000 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en netmin.cl. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Camino a FEXMIN 2023, el programa de charlas mensuales que estamos realizando hasta que lleguemos a la fecha de la feria misma, que será los días 29, 30 y 31 de agosto en Espacio Riesgo, acá en Santiago. En los próximos días se publicará ya el programa preliminar de la feria de FEXMIN 2023 y esta y otra información pertinente a la presentación de prospectos y el arriendo de stand en la feria pueden verla en el sitio web www.fexmin.cl. En el día de hoy tenemos una serie de charlas, son 4, de especialistas del CEM, Centro de Estudios Mineralógicos de la empresa de servicios de geología GeoAtacama, a quienes desde ya agradecemos por su buena disposición. Estos son temas muy importantes para que los geólogos que trabajamos en exploraciones y minas tengamos la posibilidad de validar y complementar nuestro trabajo de terreno, nuestros mapeos y muestreos con datos y con estudios especializados de mineralogía, de petrografía y determinación de contenidos de elementos químicos en nuestras muestras. Entonces, vamos a empezar con la primera exposición, que será presentada por el geólogo mineralogista Mauricio Ureta Letelier, que es especialista en microscopía óptica, quien tiene 26 años de experiencia en estudios petrográficos y mineralógicos. Quiero, antes que empiece Mauricio, quiero decir que al final de todas las exposiciones tendremos tiempo para hacer consultas o preguntas a los distintos especialistas que tendremos hoy. Bienvenido, Mauricio, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Muchas gracias también a los que nos dan la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, y en esta ocasión me ha tocado hablar en este ciclo que se llama Técnicas Mineralógicas en apoyo a la exploración, hablarles de microscopía óptica. Les voy a parecer en un principio algo autorreferencial y bueno, lo seré, pero espero que al final se entienda el motivo de esto. Yo entré a microscopía óptica tal vez por casualidad, como sucede en casi todas las cosas en la vida, me parece, aunque en verdad creo que las casualidades, la gran mayoría de las veces, las provocamos. Un día en una clase de mineralogía de silicatos que dictaba Mario Vergara, a principios de los 90, mostró una imagen como esta. Me resultó muy alucinante entender o saber que a través de un mineral cortado transparente, el microscopio permite ver propiedades con este tipo de formas, curvas, cruces a veces, que permiten saber propiedades ópticas de los minerales. Encontré que era algo muy misterioso y la verdad muy alucinante. También
vi que en los laboratorios que teníamos, que estas cosas efectivamente se ven, estas curvas que adoptan colores cuando los minerales tienen ciertas propiedades. Me empecé a familiarizar con palabras como birrefringencia, sistema cristalino, isotropía. Acá, por ejemplo, hay un cristal de granate que tiene una fuerte isotropía en la mayoría de sus especies. Anícoles cruzados, se ve negro. Los colores que son como gamas de arcoíris que se repiten periódicamente, son cosas que uno ve al microscopio. Bueno, resulta que terminando el curso, se me acerca la que fue mi ayudante. Esta es la primera casualidad que se me presentó en mi vida como profesional. Esta geóloga, Paula Larrondo, me dijo que notó que me interesaba mucho el ramo. Ella hacía mi ayudantía y me pidió que el semestre siguiente ya tenía que viajar y hiciera yo la ayudantía por un semestre. Bueno, yo lo acepté y me quedé 4 semestres haciendo ayudantías de petrografía y línea metamórfica y mineralogía óptica. Fue como una primera casualidad que apareció en mi vida profesional. Entre medio de esto, mientras yo era ayudante en la universidad, presenciando un partido de vóley, escuché una conversación. Parece que esas eran épocas en que mi audición funcionaba mejor que ahora, porque escuché una conversación como a lo lejos y alguien llegó diciendo que buscaban a alguien para trabajar part-time en microscopía en el CERNAS-Guiomin. Me presenté y quedé. Fueron 5 años en que trabajé y me formé en mis inicios con la geóloga Lucía Cuitiño. Ella me enseñó las primeras herramientas que todavía ocupo. Hasta después de titulado, entré a trabajar a CERNAS-Guiomin en 1996, estuve hasta el 2000. Tuve que renunciar para irme a Buenos Aires a especializarme en inclusiones fluidas, pero lamentablemente, no lo sé todavía, porque nunca lo sabré si fue lamentable, porque eso me llevó a volver a Chile, con el rabo entre las piernas dirían, y me acerqué a Codelco. Y ahí comenzó mi gran aprendizaje con el geólogo Enrique Taibi. Bueno, esta pequeña presentación yo se la quiero dedicar. Él falleció el año pasado, fue mi gran mentor, fue mi maestro. Con él compartí casi 20 años trabajando juntos. Mario Vergara fue mi primer profesor, pero Enrique Taibi yo diría que fue mi maestro. Con él aprendí casi todas las herramientas que ocupo hasta hoy. Bueno, casualidades o no, eso es muy relativo, cosas que suceden en la vida y que nos van marcando. Casualidad, por ejemplo, puede parecer que para casi todo el mundo, que si... ¿Cómo puede ser, se preguntarán, que en esta enormidad podamos encontrar pequeñas vetas que contienen cobre, oro, en unos cerros que son inmensos y casi monocromáticos? Para los que nos involucramos en esta actividad, sabemos que si bien no es sencillo, reconocemos esos colores que nos deben llamar la atención. Terminamos intuyendo el suelo que debemos pisar para encontrar algo abajo, ¿no? Bueno, para esto contamos con varias herramientas que nos permiten, que van desde lo macro, como por ejemplo la lupa, el martillo, para proyectar un sondaje, y llegar a lo micro, que son los estudios de difracción, por ejemplo, fluorescencia de rayos X, el TESCAN, que son las charlas que vienen a continuación, y
En todas estas etapas, tanto de exploración como de producción, juega un papel relevante la microscopía óptica, pero esto se hace muy, muy complicado si pretendemos que lo que vemos en una muestra de 2 por 4 centímetros al microscopio eh, lo entendamos a cabalidad, y creo que es necesario, indispensable, creo, tanto recibir información acabada de lo que requiere la persona que tomó la muestra para hacer el estudio, como el diálogo permanente durante este estudio. Al recibir un corte transparente o un corte pulido, si no hay un diálogo con el demandante, mi información va a ser sesgada porque no tengo contexto y puedo interpretar cosas erróneas. Y es posible que al no tener una pregunta concreta muchas veces, la respuesta buscada queda oculta en un mar de información. O sea, lo que vulgarmente se dice, el bosque tapa los árboles. Bueno, yo trabajando en exploración he encontrado diversos casos que grafican esto de falta de diálogo, de estar permanentemente en contacto con el microscopista, con el geólogo que está en terreno. Entonces les voy a exponer dos casos que sucedieron, que me pasaron en mi vida profesional, que grafican esto. El caso 1, estas son 3 muestras reales que las utilicé una vez en un workshop. Las 3 me las enviaron para saber qué alteración tenía la roca. Resulta que las 3 muestras estaban mapeadas, estaban logueadas como andesitas. Y vaya sorpresa que surgió cuando las miré al microscopio. La primera fue un pórfido monsodiolítico de piroxeno que tenía muchos máficos, por eso la masa fundamental se veía negra y costaba incluso con lupa al sol mirar lo grueso que era esa masa fundamental. O sea, era un cuerpo epabisal. La segunda también era un cuerpo epabisal, en este caso con cuarzo, que no se reconoció en terreno. Entonces fue clasificada como una cuarzo monsodiorita. Y la tercera era efectivamente una andesita. O sea, de 3 muestras que ellos mapearon un paquete de más de 80 metros de andesita de espesor, y tuvieron como consecuencia de estos estudios, tuvieron que redefinir la litología y modificar los mapas. Otro caso con el que me topé fue el siguiente. Tenemos 2 muestras que en terreno fueron descritas como brecha freatomagmática monomística. Efectivamente parece eso, se ven muy similares. La primera tiene vetillas con limonita y la segunda tiene simplemente alteración argílica avanzada con cuarzo y caolinita. Resulta que al mirarla al microscopio, la primera efectivamente es una brecha con fragmentos y matriz silicificados, pero la segunda resultó que es evidentemente una toba, con abundantes charts en la matriz que permiten tener certeza de que se trata de eso. Resulta que estas muestras son parte de un sistema epitermal de baja sulfidización, con valores altos en oro y plata en esa zona. Entonces es muy diferente que la anomalía se encuentre en una brecha freatomagmática o que se encuentre en una toba. Aunque ambas posean alteración argílica avanzada, la geometría del cuerpo que la aloja puede cambiar sustancialmente el modelo. Entonces esa es la importancia de identificar los problemas y de conversarlos acuciosamente cuando se piden estos estudios. Esas son las cosas que resolvemos cotidianamente acá en el CEM y tratando de estar siempre en contacto con los que nos piden los trabajos.
Pero también paralelo a esto hacemos trabajo, estamos tratando de hacer investigación. Por ejemplo, entendemos que hay problemas en algunos lugares para recuperación de molibdenita, de molibdeno, digo, a través de molibdenita. Entonces estamos haciendo estudios a ver si el microscopio nos da la respuesta para saber por qué sucede esto. O como por ejemplo, queremos saber cuál es el proceso de albitización de plagioclasa en sistemas hidrotermales. Esto podría ser también muy interesante saber cómo se origina una albitización producto de metasomatismo, que eso no está muy claro y tampoco aparece mucho en la bibliografía. Entonces mi llamado es a mantener un diálogo permanente y generar retroalimentación. Y como corolario quiero decirles que muchas veces una pregunta posee más de una respuesta correcta. Muchas gracias. Bueno, qué importante la experiencia que nos has comentado, nos ha explicado Mauricio. Agradecemos profundamente los que conocimos a Enrique Taidi que le hayas dedicado esta presentación a él. ¿Ah? Y los casos que nos mostraste tú son casos que durante la vida de un geólogo muchas veces se presentan. Uno en terreno no tiene todas las herramientas para discernir alteraciones, rocas, y normalmente tiene que recurrir a especialistas como los que tú nos mencionaste y que por suerte tú sigues su camino. Así que es la posibilidad que tenemos de validar nuestros datos, de complementar nuestros datos de terreno con especialistas, es un tremendo aporte para la geología. Así que muchas gracias, Mauricio, y sí, ojalá sigas con lo mismo, ¿ah? Ayudando a todos los geólogos del país. Bueno, vamos a seguir con la siguiente presentación. Les recuerdo que si alguien tiene consultas o preguntas, las puede hacer al final de las charlas o las puede ir haciendo a medida que se van dando las charlas y las vamos a leer y tratar de contestar al final. La siguiente exposición tiene que ver también con microscopía, ¿ah? Pero en este caso microscopía electrónica. Es la presentación de José Contreras Tamburini, que es químico, pero especialista en microscopía electrónica. Ya tiene, entre otros, 10 años de experiencia en el área de ingeniería automatizada. Entonces, es un paso más allá en los estudios, la precisión, en los estudios complementarios a los trabajos de terreno. Así que agradecería a José que se presente y nos dé su exposición. Bienvenido, José. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, un agrado participar en esta dinámica. Mi nombre es José Contreras Tamburini y bueno, tengo bastante experiencia en el campo de la mineralogía automatizada. De hecho, por ahí por el 2013, acá el Centro de Estudio adquirió uno de los primeros microscopios electrónicos de la línea TESCAN. En aquella época se competía entrando en el mercado, a competir contra Chemscan. Hoy en día ya prácticamente TESCAN ya es el fuerte en cuanto a la línea de microscopios que saca. Más adelante, como en el 2019, adquirimos un segundo microscopio y bueno, yo obtuve la certificación de operador allá en la ciudad de Brno, en República Checa, y bueno, me he especializado gran parte de mi carrera en lo que es la mineralogía automatizada y todas estas técnicas de instrumentación nuevas que ayudan mucho al estudio de la mineralogía propiamente tal. Entonces, voy a compartir y
No sé si está viendo ahí el director de fondo ahí. En este momento ya se ve la presentación tuya, José. Perfecto. Y de paso, saludar a Mauricio también, muy bonita exposición, muy inspiradora. Así que bueno, sin más, principalmente yo lo que voy a hablar, vamos a ver una pincelada porque este es un tema muy extenso, ¿ya? Pero un poquito quería mostrar esta metodología, esta técnica bien tecnológica, por cierto, para enfocar en el estudio de muestras minerales, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver en tres partes, vamos a dividir esto. En la primera vamos a conocer un poquito qué es un microscopio electrónico, un microscopio de barrido electrónico, cómo funciona y más o menos qué componentes tiene. Después vamos a ver un poco el fenómeno físico que ocurre cuando uno está utilizando este microscopio de barrido electrónico, ¿ya? Y ver en qué campo de energía es donde se trabaja y qué información yo obtengo con esta herramienta. Y después vamos a ver en el campo de aplicaciones, qué yo puedo obtener a través de un microscopio electrónico enfocado en mis muestras de minerales que voy a estudiar. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es un microscopio de barrido electrónico? ¿Ya? Este es un esquema muy típico. Vamos a colocar acá el puntero para ir guiando un poquito. Ahí, ya. Principalmente, básicamente, un microscopio de barrido electrónico es una cámara que en forma de columna, en la parte superior, contiene un emisor de electrones, que por lo general son estos filamentos muy parecidos a las bombillas, a las ampolletas. Esto trabaja con una cámara de vacío, ¿ya? También acá contiene un ánodo. El ánodo me permite aumentar el poder de penetración de estos electrones. Por las partes laterales contiene unos electroimanes. Los electroimanes lo que van a hacer, van a permitir orientar y transportar estos electrones a través de la columna, hasta la parte inferior de la columna donde yo voy a tener mi muestra. Acá va a estar mi muestra. Entonces, acá lo que se va a generar, varias interacciones iónicas. Principalmente se va a generar una dispersión de energía secundaria. Esto es bastante técnico, yo lo voy a tratar de explicar como de la manera más, ojalá que algunos estén familiarizados con esto, pero lo voy a tratar de explicar de la manera más, en términos más simples, más didácticos, ¿ya? Entonces, como decía, esto contiene un filamento, una emisión de electrones que viajan a través de la cámara, y acá en esta zona tengo distintos tipos de detectores que van a capturar ciertas señales, ciertos fenómenos físicos que ocurren. Dentro de ellos está la dispersión de energía secundaria. Los equipos por lo general cuentan con distintos tipos de detectores, ¿ya? Generalmente hay detectores de rayos X, de ahí vamos a ver más o menos qué función cumple cada detector. Contiene un detector de electrones secundarios y un detector de electrones retrodispersados. Entonces, este es un análisis que me escanea la superficie de la muestra. Este es un análisis superficial. Entonces, acá es súper importante el tema de la preparación de la muestra, el acondicionamiento de la muestra previa a entrar a la cámara de medición. Como estamos viendo un enfoque hacia muestras de minerales, acá debo mencionar que yo puedo hacer estudios sobre muestras que están pulverizadas o también pueden ser secciones pulidas, como roca, pero sí tienen que ser lo más perfecta posible en la parte superficial. Algunas imperfecciones me podrían alterar o generar algún ruido espectral o pudiese generar una baja resolución en algún punto de medición. ¿Ya? Más o menos este es como el esquema de un microscopio de barrido electrónico. Acá ya más gráficamente, o sea, ya más cómo se ve realmente un microscopio electrónico. Bueno, esta es una vista de un microscopio. Bueno, este es un TESCAN, que nosotros contamos con este equipo acá. Tenemos 2 de estos equipos acá en el centro de estudio. Entonces sí se ven muy parecido al esquema anterior, pero ya esto de manera del instrumento, como es propiamente tal. Si se ven, esta es la columna, que adentro están todos los componentes que les mencioné. Estos son los detectores de rayos X, estos que se ven acá. Este es el detector de electrones secundarios. Y por la parte de atrás tiene otro tipo de detector que es para otro tipo de aplicación que también lo vamos a ver. Esta es la vista interna de la cámara, de la recámara del microscopio.
Esta es la columna por donde salen eyectados los electrones, y estas son las tomas de los detectores de rayos X, ¿ya? Estos van a capturar esta dispersión de energía que yo les hablaba. Y esto de acá es una vista aérea de cómo se ve el portamuestra previo a entrar a la recámara ya con muestras acondicionadas. Ya en virtud del tiempo, el tema de preparación de muestras sería bueno más adelante tomar un módulo exclusivamente hablando del tema de preparación, pero en este caso vamos a hablar solamente de cómo funciona un microscopio de barrido electrónico y qué características entrega. Entonces, ¿qué características tiene el microscopio electrónico? Con esto yo puedo, por ejemplo, obtener imágenes de alta resolución. O sea, acá el aumento que yo puedo obtener sobre un mineral, sobre una partícula, es muy superior al de un microscopio convencional, ¿ya? Porque esto trabaja en el espectro de los rayos X. Aparte, el equipo tiene una bobina de barrido que lo que hace, me permite proyectar una imagen en un monitor, en una pantalla de computador de alta resolución, ¿ya? Trabaja a través de una emisión de haz de electrones, que lo vimos que es el filamento que es el encargado de generar esos electrones por una diferencia potencial, ¿ya? Es un análisis que me escanea la superficie de la muestra. Entonces, por eso yo les decía que es súper importante que la muestra esté lo más pulida posible, lo más perfecta posible. Para ello hay equipos de acondicionamiento de muestra que realizan ese trabajo. Obviamente por la supervisión de un especialista. ¿Ya? Esto trabaja en el campo de los rayos X, de la generación de energías secundarias, ¿ya? Y bueno, las aplicaciones son diversas. En este caso, este es un microscopio que está diseñado exclusivamente para analizar muestras de proveniencia de minerales, ¿ya? Pero en la industria encontramos microscopios electrónicos para el campo de la medicina, de la biología, de la ciencia. Va a depender de la aplicación que uno requiera, y ahí va uno ver cuál es el equipo más apropiado para el estudio. Como dijimos en un inicio, esto trabaja, el fenómeno físico que ocurre es la dispersión de energía secundaria. ¿Qué es esto? Bueno, acá tenemos un esquema. Esto es un átomo. Esto es el centro. Imaginemos que esto es un átomo de cobre, ¿ya? Esto de acá son los orbitales de energía que tiene este átomo de cobre. Alrededor de este átomo están girando electrones en sus distintos orbitales. El átomo se encuentra en su estado de reposo, en su estado basal. Pero si yo impacto con una energía suficiente el átomo, yo lo voy a empezar a cargar eléctricamente. ¿Y qué va a generar? Esa carga energética va a desprender un electrón de la capa más interna de ese átomo de cobre. Entonces, ¿qué va a pasar? El átomo se va a desestabilizar. Entonces, como siempre esto por naturaleza trata de volver a su estado de reposo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que un electrón de la capa más externa va a saltar para ocupar esa vacante. Al hacer ese salto electrónico, esto me va a generar una energía secundaria en forma de rayos X. Y esa energía es medible y es característica para cada elemento, ¿ya? Entonces nosotros con esto, si podemos medir esa energía, podemos conocer cuál fue la energía característica que se emitió y a qué intensidad. Podemos conocer la composición elemental del punto donde estoy midiendo, ¿ya? Eso básicamente es el principio de dispersión de energía secundaria. Yo cargo mi átomo con una energía, un haz incidente, que en este caso son los electrones que estoy impactando. Se va a desprender el electrón de la capa más interna, va a venir un salto electrónico desde la capa superior y se va a liberar una energía secundaria. Entonces, eso yo con mis detectores lo voy a poder medir y voy a poder obtener esa información que es medible. Entonces, después, vía software, yo esta información la puedo interpretar, calcular y luego clasificar por composición qué mineral puede ser, ¿ya? Así más o menos es como el equipo va midiendo y va identificando mis especies minerales. Ya después viene un tema del desarrollo de mi librería de minerales, etcétera, que eso ya es un tema más de desarrollo de la técnica, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, acá tenemos un detector de rayos X característico, que estos son los que se encuentran en la, como vimos acá en la anterior, se encuentran en estas zonas instalados a un ángulo determinado, y estos me van a poder medir esas energías características. Entonces yo con esto puedo analizar la composición química del punto que estoy midiendo. Entonces imaginemos que estamos midiendo justo un grano de una calcopirita. Entonces las líneas que se van a medir, los átomos que se van a excitar ahí, van a ser los de cobre, fierro y azufre. Entonces yo voy a poder medir esa composición y voy a poder identificar y cuantificar mi contenido de calcopirita, en este caso en mi muestra. Entonces, una vez medido ese punto, se te va a generar un espectro característico. Acá, por ejemplo, tenemos un espectro característico. Esta es la línea de la plata y esta es la del azufre. Este es un espectro que corresponde a una acantita, un sulfuro de plata. Entonces, ¿qué pasa cuando el microscopio electrónico impactó sobre la muestra un grano de acantita? Se excitaron los átomos de plata y azufre y se generaron estos saltos electrónicos y se generó esta señal, que este es un espectro típico de dispersión de energía secundaria. Entonces esto básicamente te barre toda la tabla periódica y puedes por composición elemental caracterizar y definir especies mineralógicas. El volumen de interacción, porque yo les decía en un inicio que la superficie de la muestra, al ser un análisis superficial, ni haz que golpea acá la muestra, no es que traspasa hasta el infinito, sino que esto hay un volumen de interacción determinado, que son unas tantas micras. Entonces, por eso tiene que haber la superficie tiene que estar lo más perfecta posible para esto, para poder obtener toda esta dispersión de energía y se pueda medir. Como les dije, uno analiza por composición elemental, pero también tengo otros fenómenos que generan otros tipos de electrones, que con ellos yo puedo obtener más información. Entonces, complementar con estos tres tipos de detectores, complementar aún más mi análisis. Entonces, por ejemplo, yo con los electrones secundarios, yo puedo ver la morfología de una superficie. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos estos intercrecimientos que se pueden ver, estas vetillas, yo las puedo ver en imágenes de alta resolución. Y los electrones retrodispersados tienen que ver con el peso atómico de mi mineral. En una escala de grises, por ejemplo, si yo tengo minerales con mayor peso atómico, van a tener un brillo superior a uno que sea con menor peso atómico. Entonces, con este detector yo puedo hacer análisis selectivos, por ejemplo, si quiero buscar trazas de especies mineralógicas, por ejemplo, en yacimientos de oro. Si quiero yo buscar trazas de oro, yo con este detector es como lo más adecuado para hacer ese estudio y detectar estas especies que se encuentran a baja concentración. Entonces, en resumen, los detectores de dispersión de energía secundaria me entregan la composición química de la muestra. Por ejemplo, acá tenemos esta es una, si no me equivoco, acá está la línea del azufre, cobre y oxígeno. Esto probablemente un sulfato de cobre, puede ser una brocantita. ¿Ya? El detector de electrones secundarios me entrega la morfología. Acá, por ejemplo, nosotros quisimos un poco experimentar y dijimos, ya, a ver, tratemos de incorporar otras muestras que no sean minerales para ver cómo funciona el detector secundario. Y esto que ven acá en imagen, estos son partículas de polen de una planta. O sea, a ese nivel de resolución podemos llegar con esta metodología. Y lo que les decía, el detector de electrones retrodispersados tiene que ver con el peso atómico de mi mineral. Entonces, por ejemplo, acá nosotros logramos detectar una oclusión de oro en un óxido de fierro. ¿Ya? Entonces, de esta manera, con esta herramienta, nosotros podemos identificar ya de manera precisa, vía composición, especies mineralógicas. Bueno, y para finalizar, les quiero mostrar un poquito que conozcan esta herramienta ya desde el punto de vista de la aplicación, qué tipos de análisis nosotros realizamos acá en el Centro de Estudios Mineralógicos y los módulos que tiene esta herramienta, este microscopio. Entonces, nosotros contamos con un equipo, un Team Analyzer. Tenemos dos operando actualmente, uno adquirido el año 2013 y el otro el 2019. Ambos equipos trabajan con los mismos software, son retrocompatibles, entonces, desde ese punto de vista, yo
independiente si analizo una muestra en uno u otro, los resultados van a ser bastante similares. ¿Qué me permite hacer este equipo? Me permite realizar mapeos completos, tanto muestras pulverizadas como muestras de roca. ¿Ya? Secciones pulidas se pueden incorporar en el microscopio o muestras pulverizadas para realizar estudios de grados de liberación, por ejemplo. ¿Ya? Los dos equipos de nosotros tienen 4 detectores de rayo X y un detector de electrones retrodispersados y uno de electrones secundarios. Esto lo hace 4 veces más rápido de algunos equipos que hay en el mercado que cuentan solamente con un detector de rayos X. Entonces nosotros en el orden de los 30 minutos podemos tener un mapeo de 30.000 partículas, por ejemplo, que es más o menos el estándar que se utiliza para un análisis de grado de liberación. ¿Qué tipos de análisis puedo hacer yo? Bueno, cuenta con un módulo del análisis de mineralogía modal, o BMA como se conoce, que es donde yo puedo hacer un mapeo completo de la mineralogía presente en mi muestra. ¿Ya? Aparte de eso, puedo conocer el aporte elemental, que por la estequiometría definida yo puedo obtener la química de esta mineralogía presente. Esta fue una sección pulida que se incorporó en resina y se realizó el mapeo correspondiente. Ahora un análisis más robusto es el análisis de grados de liberación, el PMA que le llaman. Aquí ya es un análisis que entrega mucha más información que el anterior. Esto generalmente se hace para el tema de proceso. Nos llegan generalmente el proceso, la alimentación, la cola y el concentrado, en donde pueden ver una infinidad de información. Por ejemplo, los grados de liberación de mis sulfuros, grados de oclusiones, las asociaciones de las partículas que pueden ser por contacto o asociación completa, y distintos perfiles de tamaños de partículas, tamaños y granos. Entonces, por ejemplo, acá se ve un resultado tipo de una muestra de una alimentación que fue medida con su mineralogía presente. Acá nosotros tenemos estandarizados más o menos los parámetros del equipo para que en el orden de los 30 a 40 minutos tengamos el mapeo completo. Ahora, si yo quiero mayor resolución sobre mi análisis, tendría que ajustar esos parámetros, pero ahí demoramos un poco más de tiempo. Este otro ejemplo de grados de liberación, por ejemplo, acá podemos ver la liberación de nuestros distintos tipos de sulfuros presentes en la muestra. Esto tiene una liberación bastante buena, superior al 80%. O sea, es una alimentación que tiene un grado de liberación bastante aceptable. Curvas de tamaño, tanto global como por especie. O sea, yo puedo ver la distribución granulométrica de mi muestra y a qué tamaño se está liberando el material. Esto se realiza mucho para el tema de planta. A nosotros nos llega mucha muestra para hacer este estudio. Los grados de asociación también, por ejemplo, cómo se encuentran asociados mis especies unas con respecto de otras. Bueno, y los típicos imágenes de partículas, por ejemplo, acá tenemos un esquema de partículas de pirita, las partículas libres, las binarias y las complejas. Otro de los módulos que presenta esta herramienta, por ejemplo, es el de búsqueda de fases brillantes. Este es un análisis muy interesante porque con este nosotros podemos detectar trazas de minerales de interés. Acá cambia un poco la metodología de trabajo desde el punto de vista de la preparación, porque ya que estas son muestras que vienen a niveles de traza, la preparación es totalmente distinta con respecto a un análisis de grados de liberación, por ejemplo. Acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos un grano de oro en un relave que contenía 1 gramo por tonelada. O sea, a ese nivel podemos llegar con esta herramienta. Y bueno, como Centro de Estudios Mineralógicos, nosotros hemos logrado desarrollar otros tipos de metodologías, que ya esto es por desarrollo propio, que hemos logrado hacer mapeo en secciones pulidas y transparentes para obtener una mineralogía completa en el orden de los 20 minutos, para tener más o menos un dato inicial con respecto a mi estudio que estoy haciendo. Acá tenemos más o menos distintos tipos de muestras que hemos realizado este estudio, entonces con esto nosotros podemos apoyar la microscopía convencional. Y también hemos desarrollado metodologías para hacer estudios de perfil y zonación elementales. Entonces acá nosotros podemos ver a través de los mapas elementales cómo se están distribuyendo ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, acá en verde tenemos el mapa elemental del cobre y
y así podemos obtener estos espectros de energía. También hemos podido hacer estudios sobre zonas específicas. Por ejemplo, acá estamos haciendo perfiles elementales sobre un grano de calcopirita, donde podemos ver cómo se distribuye la relación de cobre, fierro, azufre, y podemos calcularla mediante un módulo nuevo que hemos incorporado. Acá hay otro ejemplo. Bueno, la idea era esa, presentar un poco esta tecnología para que la conozcan, y bueno, si tienen dudas, como inicialmente les decíamos, nos pueden hacer llegar sus preguntas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, José. Bueno, sorprendente realmente el detalle y el refinamiento que se puede obtener con todos estos instrumentos. Entonces, la importancia que tienen para la investigación científica, pero adicionalmente para muchas problemáticas de las exploraciones que en estos tiempos quieren identificar qué otros elementos están presentes en las menas de los yacimientos. Entonces me imagino que todos estos son instrumentos muy útiles para hacer esos reconocimientos. Y también que cuando se quieren valorizar a veces estos depósitos de relave, que también se pueden determinar los elementos y las mineralogías que están presentes y ver su posibilidad o su potencial de reprocesamiento metalúrgico. Así que, bueno, es una tremenda herramienta y agradecemos mucho la presentación, José. Muchas gracias y gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar con una tercera presentación, que es también instrumentos complementarios para los estudios mineralógicos y de composiciones químicas de las muestras. La presentación precisamente es de un ingeniero químico, Rubén Vázquez Mejía, quien es especialista en métodos de fluorescencia de rayos X, FRX, y difractometría de rayos X, DRX. Tiene varios diplomados y además un magíster en ingeniería industrial con mención en procesos mineros. Entonces, damos la bienvenida a Rubén. ¿Cómo estás? Bienvenido a Camino a FEXMIN. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. De igual manera, felicitar a los colegas que me antecedieron en las presentaciones. En este momento vamos a dar inicio a esta presentación referida a la fluorescencia y difracción de rayos X. Tengo que mencionar que ya son más de 20 años que empecé mi experiencia con los rayos X a nivel analítico, primero con la fluorescencia y más tarde con la difracción de rayos X. He tenido la oportunidad de trabajar en varios frentes, tanto como usuario de la técnica, otra como ahora, ofreciendo los servicios por medio de Sengio Atacama, y por otro lado también como especialista de aplicaciones de las técnicas acá mencionadas. Vamos a empezar primero mostrando lo que es el contenido global de lo que se refiere a fluorescencia y rayos X. Primero vamos a dar una definición de la parte teórica. La segunda veremos lo que es fluorescencia y rayos X por dispersión de energía, que es una de las técnicas que están teniendo ahora mucha expansión en la parte de exploración, especialmente. En la tercera parte vemos la dispersión de longitud de onda, otra técnica dentro de la fluorescencia de rayos X que es más compacta, más compleja, pero de mejor resolución y exactitud que la anterior. Y luego veremos cómo es la preparación y la calibración para hacer los análisis respectivos.
Muy bien, la fluorescencia de rayos X es un método analítico, ¿ya? Lo que nos permite obtener con esta técnica es los componentes químicos, es decir, la ley química, por ejemplo, el contenido de cobre, el contenido de sílice, y así de todo lo que nosotros conocemos en una tabla periódica. Eso es lo que para nosotros es la fluorescencia de rayos X. Hay técnicas que podrían ser complementarias, ¿ya? Para los análisis. Sin embargo, la fluorescencia de rayos X por sí sola nos puede dar una información completa de la química de una muestra. José había mencionado ya la teoría acerca de cómo tenemos nosotros los rayos X secundarios para hacer los análisis en el tema de microscopía, los análisis químicos. Esos mismos principios son los que se utilizan para la fluorescencia de rayos X. De igual manera, hay una energía primaria, un tubo de rayos X, que impacta sobre un átomo. Este átomo, al cambiar de órbita, se excita y emite un rayos X con una longitud de onda que es característica a cada elemento que ha sido excitado. De esa manera nosotros tenemos especificidad de cada uno de los elementos químicos que están conformando una determinada muestra analizada. Aquí podemos ver en este gráfico cómo nosotros tenemos en el eje de las X, cada energía, ¿ya? Que nos genera los rayos X secundarios, los diferentes señales que son características a cada elemento químico. Por ejemplo, aquí el cobre, cromo, zinc, manganeso, etc. Y esto es lo que nosotros luego, por medio de la instrumentación, podemos luego cuantificar, primero en este caso indicar o buscar y luego cuantificar. Aquí está una tabla periódica. Hay diferentes métodos analíticos disponibles para determinar composición química, ICP, absorción atómica, y tenemos aquí la fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X en este momento, con los servicios que damos en Cengio Atacama, tenemos posibilidad de análisis desde el sodio hasta el uranio. Va a depender de la concentración de estos elementos químicos en las muestras y también de la matriz que tengamos mineralógica en los respectivos análisis. Aquí tenemos graficado, esquematizado las dos técnicas que conforman la fluorescencia de rayos X. La una es dispersión de energía, que es la primera. Aquí vemos, por ejemplo, un equipo portátil, que es muy común, como les mencionaba, en exploración minera, en análisis de sondajes. Y la otra que es la dispersión de longitud de onda, que ya son equipos ya como tal de laboratorio, en la que nosotros tenemos mayor capacidad analítica, que es lo que le vamos a indicar a continuación. Entonces, en virtud de eso, nosotros vamos a definir lo que es dispersión de energía. La dispersión de energía normalmente está asociada a equipos portátiles, ¿ya? Que tienen esa cualidad de poder llevar el análisis al lugar mismo donde se requiere. Si yo quiero analizar, por ejemplo, una roca en terreno, yo puedo utilizar, por ejemplo, un equipo de dispersión de energía. Por lo tanto, tienen esa portabilidad que nos permite su disponibilidad en cualquier lugar. Son rápidos, normalmente los análisis no duran más de un minuto. El costo del equipo, como de la técnica asociada en preparación y análisis, también es reducido y es cada vez más accesible, ¿no? Muchas empresas lo están requiriendo y la técnica por lado de estos equipos
la fluorescencia de rayos X se ha hecho más y más conocida. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes aplicaciones donde se puede utilizar los equipos portátiles, ¿sí? En temas ambientales, en análisis en pilas, en diferentes usos y mayormente en terreno. Los equipos de rayos X tienen una limitación. Están diseñados para leer en un diámetro bastante pequeño. Sin embargo, se pueden hacer varias mediciones de diferentes muestras y sacar un ponderado del análisis y de esa manera conocer con mejor calidad un respectivo análisis. El otro campo de la fluorescencia de rayos X son la dispersión de energía. La dispersión de energía es una técnica multielemental. Esta técnica tiene mayor capacidad analítica, como les decía, y por tanto se pueden tener resultados más rápidos por un lado y de mayor exactitud y mayor precisión. Normalmente estos equipos o los equipos que usan esta técnica tienen cargadores de muestras de 40, 50 posiciones, por lo tanto eso también le da una gran versatilidad. Para los análisis de fluorescencia de rayos X hay diferentes formas como la muestra puede estar preparada. Podemos tener muestras en polvo, colocándole sobre estas cápsulas, ¿ya? Polvo tal cual, una pulpa, por ejemplo, de producción. Se puede también prensar un polvo y tener estas tabletas, o también se pueden fundirlas y tener un vidrio, como en este caso, en donde tenemos una solución de la muestra en estado sólido. Cada una de estas preparaciones garantiza un cierto grado de exactitud de la muestra y depende del requerimiento que nosotros escojamos una u otra preparación. Si nosotros queremos analizar ley de cobre en pulpa, podría ser que el polvo suelto sea lo necesario, pero sin embargo, si nosotros, por ejemplo, en otras industrias queremos saber con exactitud el contenido, por ejemplo, de calcio, de aluminio, la técnica de fundido, esa es la recomendada o la adecuada. Nosotros tenemos posibilidades de analizar por fluorescencia de rayos X desde una muestra sin ninguna preparación, por ejemplo, aquí un sondaje, hasta, como les mencionaba, una perla fundida. Cada uno de estos va a depender de la calidad que yo quiero tener como resultado y a ello está asociado un costo y un esfuerzo para obtener. Si yo considero que la perla fundida es la técnica, eso es lo que recomendamos y eso es lo que, como nosotros preparamos la muestra para su respectivo análisis. Muy bien, la fluorescencia de rayos X, como otras técnicas analíticas, requieren una calibración. Y para realizar una calibración nosotros tenemos que tener estándares de manera física con su respectiva información química, que puede ser primaria o secundaria. Patrones tipo NIST son primarios y secundarios pueden ser algunos que por otras técnicas que tengan de mayor capacidad en respecto a su estandarización, puedan servirnos también como patrones de calibración. La curva de calibración es más que una interpretación gráfica entre la señal y de intensidad, por ejemplo, en el caso de los rayos X con respecto a la concentración conocida. Entonces yo puedo tener una concentración dada por ICP, masa, por ejemplo, y yo a esa puedo validarla con una calibración de un equipo portátil. En este caso, por ejemplo, vemos que el grado de exactitud de esa calibración está en el orden del
0.98 en el R cuadrado. Bien, la importancia de la calibración para nosotros es lo más importante y solemos hacer validaciones permanentes de nuestras mediciones con técnicas primarias. Eso con respecto a la fluorescencia de difracción de rayos X, que es el tema A. El tema B es difracción de rayos X. Difracción de rayos X tiene que ver ya con lo que mencionaban los compañeros anteriormente, ¿no? Que es la primera, que es determinar la mineralogía de una muestra, es decir, compuestos minerales, bases cristalinas. En esta presentación vamos a definir cómo es la teoría detrás de estos análisis, qué tipo de preparación es el recomendado, cómo se interpreta y cuantifica, y la segunda, los equipos que en nuestro caso poseemos acá en el CERN. La difracción de rayos X igual utiliza, como su nombre lo indica, los rayos X, pero estos están enfocados a la interacción que tiene el rayos X con la muestra en el contacto con la red cristalina. La red cristalina hace que tengan diferentes tipos de señales en función de los planos cristalinos que han sido impactados. Por ejemplo, aquí si impacta este plano, es la reflexión 100, ¿ya? De este X, Y y Z. Y aquí tenemos 001, que está en la parte baja superior. Y así, dependiendo de cómo la estructura, tendríamos mayores señales para una estructura cristalina como tal. La técnica que nosotros tenemos en el CERN es la técnica de polvo cristalino, y nosotros nos basamos, o la técnica se basa en la ley de Bragg, en la que nosotros tenemos una emisión de rayos, que en este caso es de cobre, ¿sí? Y nosotros estamos determinando el θ, que sería el ángulo en el que se produce esa reflexión al impactar por el plano cristalino. Esta es una señal típica de la medición de una muestra, en la que vemos que se producen diferentes reflexiones dados por estos pics en intensidades y a los diferentes ángulos en las que el goniómetro, que es el equipo interior del rayos X, está provocando que se forme la ley, o utilizando la ley de Bragg en diferentes ángulos. Entonces, esta muestra está analizada desde 12 grados hasta 36 grados, y luego podemos ver que, por ejemplo, en azul, estas reflexiones tienen que ver, estos pics, al cuarzo. Tenemos en verde, por ejemplo, la anortita, la malaquita en rojo, y así. Esta es la forma como se presenta un resultado del análisis. Tenemos limitaciones, como decíamos, la difracción de rayos X está utilizado para identificar y cuantificar fases cristalinas, no amorfas. Sin embargo, la señal que produce el paso de los rayos X por una sección o un componente amorfo también tiene una respuesta, ¿no? Que con las últimas técnicas de cuantificación se puede tener aproximaciones de cuánto contenido amorfo puede tener una determinada muestra en análisis. Por ejemplo, aquí podemos ver que estos de aquí, que están en rojo y en azul, en diferentes colores, son reflexiones de la sección o de las fases cristalinas que tiene una muestra, y esto que están acá dadas con estas perturbaciones son los contenidos amorfos que tiene esta muestra en particular. Entonces, este contenido amorfo se puede llevar a una estimación con las técnicas que te disponemos. ¿Cuáles son las ventajas? Es un método relativamente rápido, ¿ya? Es de fácil preparación, tiene que estar solamente en polvo, es de bajo costo la preparación. Obviamente el equipamiento es una inversión bastante importante, pero
lo que sería los análisis son considerados de bajo costo. Se puede diferenciar diferentes tipos de minerales entre cuarzos, feldespatos como plagioclasas, potásicos, carbonatos, entre otros. Es por excelencia la mejor técnica para diferenciar arcillas, ¿ya? Más allá de las que ya hemos mencionado anteriormente. Hay desventajas. El límite de detección va a depender de la matriz de la muestra. Hay a veces algunas dificultades en el solapamiento de los PIC porque es multicristalino, entonces hay reflexiones que se pueden interponer. Muestras con bajo porcentaje de cristalinidad o que pierden cristalinidad en la preparación, por ejemplo, la pirita puede ser subestimada si está demasiado molida. Tiene que ser una reducción de tamaño controlado en la preparación de la muestra. No está diseñado perdón, para análisis de trazas, y en estricto rigor no identifica fases amorfas con las salvedades que mencionamos anteriormente. Bien, la preparación de la muestra como es polvo cristalino, la muestra tiene que estar en polvo. Luego se tiene que utilizar este tipo prensa que no genera presión o genera una presión baja o controlada, para que no se produzca un efecto que se llama orientación de la muestra, que es cizallamiento de la superficie de la muestra, porque tanto la fluorescencia y la difracción de rayos X son técnicas, como lo mencionaba también José, que están dados en las micras, en la parte superficial. Entonces tiene que estar muy plano, y en este caso no tiene que haber cizallamiento para que ciertas fases mineralógicas no generen demasiadas reflexiones que obviamente nos den una interpretación errónea y una cuantificación errada. Muy bien, en el mercado nosotros tenemos acá la DIFRA-3 que distribuye sistemas analíticos. Bien, ya para ir cerrando, la identificación de las fases se hace por medio de un software en el que disponemos nosotros, se llama DIFRA-GEVA, en donde nosotros, por medio de este programa, podemos identificar qué fases mineralógicas están en la muestra. Para esto es importante que el especialista que está haciendo la identificación conozca la técnica por un lado, obviamente, pero también conozca el contexto de dónde viene esa muestra. Es importante que en el caso, por ejemplo, de Sergio Atacama, donde nuestras muestras por lo general vienen de la parte geológica minera, el especialista tenga información o formación en esa área, porque tiene que discriminar con esta técnica varias opciones y tiene que ser bajo criterio. El DIFRA-TOPAZ es la semi-cuantificación de las fases ya determinadas anteriormente. Este programa utiliza un principio, ¿ya? un algoritmo de nombre Ripple, que lo que hace es colocar todas las reflexiones, separarlas, volverles a juntar, cuantificar, normalizar a 100, y de esa manera ver en mejor diferencia con respecto a la medición y la modelación dada por la técnica. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esta muestra en la que se ve en color rojo la medición y en color azul, la medición y en color rojo la modelación. Al colocar esta cantidad de fases minerales, como sabemos, es policristalino. En este caso tenemos cuarzo, feldespatos, tenemos sulfuros de cobre, de hierro, parte de lo que son las arcillas, algunos sulfatos de calcio. Entonces, esta semicuantificación nos permite dar un grado, dependiendo del tipo de análisis, con mayor o menor certeza de lo que es la composición mineralógica. A eso se complementan
Obviamente, en determinados casos con las técnicas ya mencionadas como microscopía electrónica automatizada o también microscopía óptica. Bien, el aporte elemental de la difracción de rayos X nos permite hacer una validación de resultados. Nosotros sabemos que cada fase mineralógica tiene su composición química característica, entonces nosotros podemos darle un valor ponderado al análisis y ese valor ponderado compararlo con la composición química elemental y de esa manera nosotros podemos hacer una conciliación química que nos permite ver que la semi-cuantificación o cuantificación del mineral tiene validez con respecto a los análisis que nosotros estamos buscando. Bien, hacemos obviamente control de calidad y aseguramiento con muestras duplicadas, hacemos reinterpretación de muestras, tenemos materiales de referencia y en cada informe con una conciliación química y hacemos ajustes y mediciones de minerales estables como es el corindón. Bien, el equipo que nosotros tenemos para difracción de rayos X es un D8 Endeavor de la marca Bruker, que es bastante versátil, tiene un amplio rango de detección, tiene un cargador automático de más de 48 muestras y una gran rapidez. Muchas gracias a todos por la atención. Estaremos disponibles para cualquier inquietud. Gracias, Juan Carlos, y gracias a los participantes. Bueno, muchas gracias, Rubén. ¿Podrías tú mencionar aproximadamente cuántas muestras se pueden analizar con uno u otro método, por ejemplo, al día? ¿De qué volumen de muestras se puede estar manejando y obteniendo resultados durante un día de trabajo, por ejemplo? Ya, ¿Tanto con difracción o con fluorescencia? Claro, los análisis por fluorescencia y rayos X ya preparada la muestra tienen alrededor de duración de entre 5 a 8 minutos. ¿Ya? Ese es el tiempo aproximado, pero hay que considerar que la muestra tiene que estar preparada, ¿no? Y como hablábamos, hay diferentes tipos de preparación. Entonces ahí podemos tener mediciones diarias de gran volumen. La difracción de rayos X, la medición como tal dura aproximadamente 10 a 12 minutos, ¿ya? No puede ajustar ese tiempo también, pero ese es un tiempo promedio. Sin embargo, donde lleva más tiempo es en la identificación de los minerales que están presentes en la muestra y luego la semi-cuantificación. Eso, dependiendo de lo complejo que pueda ser la muestra, puede llevarte 15, 20 minutos e inclusive horas, ¿ya? Dependiendo de lo complejo que pueda ser la muestra. Y ahí cuando mencionamos que es importante que el especialista que está realizando esos análisis sea alguien que conozca también de dónde es la procedencia. En algunos casos, por ejemplo, en la industria cementera, por dar un caso, como en el proceso siempre son los mismos minerales que produce, por ejemplo, un horno, entonces inclusive la técnica de difracción ya está automatizada. Entonces la muestra entra preparada, se analiza el espectro, se obtiene el espectro, el espectrograma, y el mismo programa hace la cuantificación y le emite a la sala de control. Pues es un tema muy particular. En cambio acá, por ejemplo, muestras de geología, de exploración, inclusive de las mismas plantas, requieren mayor tratamiento. Eso, por darte un caso, se podrían procesar unas 15 a 20 muestras de ellas por especialista, porque pueden haber más de un especialista, porque el equipo te da más volumen, ¿ya? Te da más volumen diario, pues necesitas más personas que puedan hacer la interpretación y cuantificación. Bueno, me doy cuenta que se pueden hacer con estas metodologías estudios muy complejos
las áreas de geología y metalurgia, pero veo que en particular en campañas de terreno, cuando se llega a terreno con muestras para validar los minerales, los contenidos de elementos que uno ha observado en terreno, son metodologías que permiten procesar un número importante de muestras y tener luego resultados que complementen la observación de terreno. Claro, justamente se puede determinar en qué parte de la alteración de un yacimiento está, ¿no? Porque con esta técnica se puede saber si estamos en la potásica, si estamos en la cuarzo silicita, en la gílica avanzada. Es fácilmente detectable con esta técnica. Y sobremanera para determinar arcillas, ¿no? Es la técnica en excelencia para determinar arcillas en muestras minerales. Bueno, muchas gracias, Rubén, de nuevo, y vamos a proceder entonces ahora con la siguiente exposición, ¿ah? Que corresponde a la presentación de Federico Grandón Benavente, que es ingeniero metalúrgico y especialista en granulometría láser. Federico Grandón tiene ya 7 años de experiencia, los últimos en estudios mineralógicos en el área minero metalúrgico, y es parte entonces de este centro de estudios mineralógicos de Geo Atacama. Esperamos entonces que suba su presentación. Federico, hola, bienvenido a Camino a FEXMIN 2023. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. Un saludo también a todos los participantes. Bueno, primero también felicitar a mis colegas por sus presentaciones, muy buenas. Y al igual que ellos lo hicieron, me gustaría agradecer por la posibilidad, digamos, de presentar en esta instancia. Bueno, mi nombre, como mencionó Juan Carlos, es Federico Grandón Benavente. Tengo 7 años de experiencia trabajando en el área minero-metalúrgica, ahora dedicado al análisis mineralógico. Y en esta ocasión les voy a hablar de la teoría y aplicación de una técnica llamada granulometría láser. La presentación consta de 3 partes. La primera hablaremos acerca de la teoría de la técnica, exponiendo los fundamentos, ventajas y desventajas de esta. La segunda parte se centrará en el equipo que utilizamos para realizar este análisis, que es el análisis 22. Mostraremos sus componentes, los procedimientos de medición y procedimientos de preparación de la muestra, los rangos de medición del equipo, y bueno, finalmente entraremos más en detalle en el uso del software que viene incorporado en este. Ahí revisaremos su interfaz, los parámetros, la medición, los resultados y los reportes que genera de manera automática. Entonces, primero me gustaría comenzar respondiendo la pregunta: ¿por qué buscamos conocer la distribución granulométrica de una muestra? ¿Ya? Y quise destacar 5 puntos. La primera es por control de calidad, ¿ya? La distribución de tamaño de partículas es un factor crítico en muchas aplicaciones industriales, como la fabricación de productos farmacéuticos, alimentos, cosméticos, tinturas, recubrimientos, etc. Y analizar y conocer la distribución del tamaño de tu muestra te puede ayudar a controlar la calidad de tus productos y asegurar que cumplan con los estándares y especificaciones requeridos. Si estás investigando nuevas formulaciones, materiales o procesos, bueno, la distribución de tamaño de partículas puede proporcionar información valiosa sobre cómo se comportan las partículas en diferentes condiciones. La distribución de tamaño de partículas también es importante en las aplicaciones de seguridad y medio ambiente, como la evaluación de riesgo de inhalación de partículas, para monitorear la calidad del aire, del agua, para evaluar la eficacia de los sistemas de filtración y tratamiento de esto. También me gustaría destacar en un punto 4 que es la ciencia de los materiales, ya que la distribución de tamaño de partículas te puede proporcionar información valiosa sobre la microestructura de los materiales, la estabilidad coloidal, la cinética de reacciones de crecimiento de partículas.
Y el último punto a destacar, bueno, en el área de la medicina, donde bueno, se usa para la distribución de tamaño, para ver, digamos, cómo puede afectar la eficacia y la seguridad de los medicamentos que están en desarrollo. Bueno, ahora vamos a lo nuestro, en la industria minera. El análisis de la distribución de tamaño de partículas es crucial en diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, en el proceso de la trituración y molienda, esta libera los minerales valiosos, entonces analizar la distribución de tamaño de las partículas, tanto de la alimentación como de los productos, nos ayuda a optimizar la eficiencia tanto de este proceso y mejorar recuperaciones futuras que vamos a tener en los procesos que le siguen. En el segundo punto, quiero destacar que además el análisis de la distribución de tamaño es fundamental en el control de calidad del concentrado, asegurando que cumpla con las especificaciones que por lo general nos exigen los clientes. También, por otro lado, en los procesos de separación física, como lo es la flotación y la separación magnética, la distribución de tamaño de partículas es útil para evaluar la eficiencia de los procesos y mejorar, obviamente, la recuperación del mineral, como lo mencionábamos en el primer punto. Y finalmente, bueno, el análisis de la distribución de tamaño de partículas es importante en la evaluación del impacto ambiental de las operaciones mineras. Nos permite identificar oportunidades para minimizar la contaminación y proteger la salud del trabajador y también el medio ambiente. Existen diferentes métodos para realizar el análisis granulométrico. Entre ellos se encuentran, o los que me gustaría como destacar, está la microscopía, que se utiliza para observar directamente las partículas y medir su tamaño. Esto se puede realizar mediante microscopía óptica, como mostró Mauricio, o a través de la microscopía electrónica, como expuso José. También está la sedimentación, que es un método para determinar el tamaño de partículas en una suspensión líquida. Y ahí, bueno, se va midiendo la velocidad a la que éstas se van asentando en el líquido. Está un análisis por tamizado, que es muy común, donde se utiliza para separar las partículas según su tamaño. Se utilizan distintos tamices con aberturas de diferentes tamaños o mallas, que es la que se puede ver en la foto de la diapositiva. Está el análisis por centrifugación. La centrifugación de las partículas en una solución permite separarlas según su tamaño, obviamente, y finalmente, cuando termina el proceso, se analiza, digamos, la distribución de tamaño resultante. Y finalmente, ahí destacada en rojo, está la difracción láser, que es la que revisaremos ahora en detalle en esta presentación. Bueno, ¿cuál es el principio detrás de esta técnica? ¿Ya? En esta técnica se genera o se utiliza un haz de luz láser monocromático que se enfoca en la muestra a través de un lente. El haz de láser interactúa con las partículas de la muestra y se dispersa en múltiples direcciones. Luego se utiliza otro lente que sirve para recolectar esta luz dispersada por las partículas y lo lleva hacia un detector para que mida, digamos, la intensidad de la luz que fue dispersada. Y esta luz obviamente es dispersada en distintos ángulos que también se utiliza para la medición. Entonces, finalmente, los datos de la intensidad de la luz dispersada se transforman mediante algoritmos matemáticos para obtener la distribución de tamaño de las partículas presentes en la muestra. O sea, en resumen, la técnica de difracción láser nos permite observar información sobre el tamaño de la partícula de una muestra a través de la medición de la luz dispersada por las partículas en los diferentes ángulos. La técnica de granulometría por difracción láser, bueno, se destaca porque tiene varias ventajas en comparación con las otras técnicas de análisis que se mencionaron. Una de las principales ventajas es que puede medir las partículas desde unos pocos nanómetros hasta muchos micrómetros o hasta milímetros, ¿ya? Lo que significa que puede utilizarse para analizar una amplia gama de muestras, incluyendo partículas finas y partículas gruesas. Además, bueno, es una técnica altamente precisa y nos proporciona una resolución de tamaño de partículas superior a cualquiera de las otras técnicas presentadas. La difracción láser también, bueno, es una técnica rápida y ofrece opciones de personalización de parámetros de medición y almacenamiento de datos, genera de manera automática también reportes y eso también permite que sea bastante amigable su utilización. Bueno, sin embargo, esta técnica también tiene algunas desventajas o limitaciones, llamémoslo, que, por ejemplo, este rango que se menciona que es amplio, cualquier partícula que esté fuera de bueno, no va a poder ser medida, o sea, igual tiene, digamos, un límite en ese sentido.
También es una técnica bastante sensible a la refracción y absorción de la luz. O sea, si la muestra es muy turbia o absorbe mucha luz, esto puede afectar la precisión de la técnica. Se requieren muestras homogéneas, porque bueno, esta requiere que la muestra no contenga aglomerados ni tampoco agregados de partículas, ya que puede confundir, digamos, el tamaño de una partícula unitaria por un agregado de estas, por ejemplo. Y requiere un mantenimiento regular, esto se refiere a calibraciones y limpiezas que, bueno, deben ser realizadas por empresas especializadas, ya que estos equipos son bien delicados, tienen componentes bastante frágiles o que se pueden descalibrar o mover con una manipulación no adecuada. Bueno, este es el granulómetro láser o el que nosotros tenemos acá en el CEMGEO de Atacama, es el Analyset 22, que es de la marca alemana Fritsch. Posee un rango de medición de los 0,08 micrones, muy bajo, o sea, 80 nanómetros, hasta los 2,1 milímetros, ¿ya? Posee dos láseres, uno rojo y uno verde, que le da una mejor resolución a la medición. Tiene un sistema de detección para ángulos mayores, lo que le da una precisión y sensibilidad superior, digamos, a otros equipos que realizan también este tipo de análisis. Y bueno, también tiene este software integrado que les mencionaba, que permite ver la medición en línea, nos permite la generación de informes, modificar parámetros, etc. Bueno, la versión del análisis que nosotros tenemos acá en el CEM es la que se ve en la fotografía, porque, digamos, dentro del análisis 22 hay como otros submodelos que contienen otras unidades, pero esta en preciso es la que nosotros tenemos, que es la que posee estas dos unidades, que es la unidad de dispersión en húmedo y la unidad de la celda de medición. La muestra se ingresa al equipo por la tolva de alimentación, que es la que aparece ahí señalada en la presentación, y en esta unidad, digamos, es donde se realiza la dispersión, o sea, se aplica el ultrasonido, digamos, y se separan, digamos, las partículas, cualquier aglomeración o agregado que venga formado, y luego la muestra viaja por las mangueras que se ven ahí en la fotografía a la unidad de celda de medición, donde, bueno, ahí es donde la muestra es analizada, digamos, sometida a estos láseres que se dispersan. El tiempo de análisis es de unos 4 minutos aproximadamente, o sea, es bastante rápida, y nosotros realizamos alrededor de 3 mediciones por muestra. Es obviamente un ciclo que se programa y el equipo automáticamente realiza una medición tras otra, ¿ya? El medio húmedo en el que trabaja este equipo es agua destilada, ¿ya? Y la muestra está en este medio durante todo el análisis. Ahora, si se observa mucha aglomeración en la muestra, igual se puede usar dispersante como previamente. En este caso nosotros usamos el Lusacin 901, que es un dispersante que provisto por la empresa fabricante y que funciona en el rango de trabajo del equipo, ¿ya? Es compatible con una amplia variedad de materiales, no afecta la estructura o propiedades de las partículas durante el proceso. Y bueno, el uso de esto obviamente igual encarece un poco el análisis, ¿ya? No siempre es necesario. La cantidad de muestra que se requiere en el equipo, bueno, va a depender del tamaño de la partícula y la capacidad que tiene esta muestra de saturar el lente, o la celda de medición, pero en promedio se requiere alrededor, o de hecho muchas veces menos, de 1 gramo de muestra, ¿ya? Entonces, es tan baja la cantidad de muestra que requiere, y muchas veces la muestra original es mayor a 1 gramo, la que se requiere medir, que la obtención de una muestra representativa es algo crucial. O sea, es esencial que la muestra que se analiza sea una representativa, obviamente, de la población total de las partículas, ¿ya? O sea, y para lograr que una muestra sea representativa, es necesario utilizar técnicas de separación y homogenización para garantizar que la muestra sea lo más uniforme posible. La separación, obviamente, es para aislar una porción específica de la muestra, mientras que la homogenización se utiliza para mezclar la muestra de manera uniforme. Y bueno, nosotros como CEM utilizamos para la separación los equipos como el Lauret 27 o el Micro Rotary, ¿ya? Para esta separación rotatoria.
bueno, para mostrar ahora el software integrado en el equipo, es el Mass Control. Posee una interfaz bien amigable. Aquí lo que estamos viendo en pantalla es la pantalla de inicio, en la que se ven todas las carpetas que se pueden armar. Se puede armar la carpeta por cliente, se puede armar la carpeta por analista. La idea, todo siempre queda registrado por la fecha en la que se realizó el análisis, y esto nos permite tener una trazabilidad de todos los análisis que vamos realizando. Podemos diseñar el procedimiento que hará el equipo, digamos, para análisis dependiendo de la característica de la muestra, ¿ya? Por ejemplo, en esta pantalla nosotros podemos modificar el tiempo de agitación de la bomba, si vamos a utilizar o no el ultrasonido y cuántos segundos queremos darle. También, bueno, se puede modificar la cantidad de repeticiones que queremos usar o queremos aplicarle a la muestra. Y todos estos procedimientos quedan guardados en una librería que van después con su nombre respectivo, ya que la gracia es que si después nos llegan muestras de este mismo cliente o muestras similares, la idea es aplicar el mismo tratamiento y así tener una buena reproducibilidad del análisis que se está realizando. Cuando, bueno, ya tenemos claro cuál es el procedimiento que vamos a utilizar, ingresamos la muestra, ¿cierto? Iniciamos el análisis en el equipo y nos muestra esta pantalla, que es la pantalla que nos muestra como en vivo lo que está pasando en el equipo. En este caso ya nos dice que podemos ingresar la muestra a través de la tolva de alimentación. Aquí vemos que ya hay algunas detecciones de algunas partículas y está ya interpretándolas. Y en el lado de aquí izquierdo, en esta barra roja, nos va que sube y baja a medida que nosotros vamos agregando la muestra, nos va mostrando la obturación del lente, ¿ya? La idea es que esta obturación no pase de un 15%, ya que obviamente esto afectaría a la sensibilidad o a la precisión del resultado. En la siguiente pantalla ya nos muestra cuáles son los resultados del análisis realizado. Se analizó, digamos, una muestra que se le hicieron 3 ciclos, y aquí están los 3 ciclos marcados, y están los 3 ciclos representados con su respectivo gráfico de distribución. Están superpuestos uno sobre otro, bueno, fueron tan iguales que no se alcanza a distinguir, pero aquí están las tres mediciones, en rojo, en azul y en negro, en azul y en rojo. La primera que se ve es la última, que es la de color rojo, ¿ya? Los resultados obviamente pueden ser mostrados como gráfico de distribución, o también puede ser mostrado como una tabla de datos. Ahora, el equipo también contiene unos estándares que poseen una distribución granulométrica conocida, y también tiene unos procedimientos de medición específicos solo para estos estándares. Ya hay que ejecutarlos periódicamente y asegurarse que los resultados se encuentren dentro de los límites que muestra el procedimiento. Los límites son estas dos curvas de color naranjo y de color verde, y la medición del estándar es la que se encuentra entre medio de los dos límites. O sea, la idea es que esta medición, que como dije se realiza de forma periódica, se encuentre siempre dentro de estos límites. En caso de que esta no sea, hay que realizar autocalibraciones de los láseres, que son cosas o procedimientos que vienen dentro del equipo, o ya también realizar una limpieza a las unidades de medición, que debe hacerse por una empresa especializada. Bueno, finalmente aquí podemos ver cómo es el reporte típico, ya que genera el análisis 22, o el Mass Control en este caso. En la parte de arriba vemos cómo se ingresa, digamos, la fecha, el ID de la muestra. Este es el número SEM, que es un número interno que nosotros le agregamos a cada una de las muestras para tener un mejor seguimiento de esta. El cliente, bueno, y una orden de trabajo interna. En la segunda parte ya agrega parámetros de medición, como cuál fue el rango de medición que se utilizó para la muestra, el porcentaje de obturación, el cálculo matemático que se realizó, y luego muestra, digamos, el gráfico de distribución granulométrica, y vemos que es una sola
población bastante fina. Bueno, de hecho, este informe es bueno porque es un control interno que nosotros tenemos acá en el SEM, en el que analizamos o controlamos cómo es nuestra segregación de fracción fina. ¿Ya? Nosotros hacemos segregación de fracción fina, que esta fracción fina posteriormente es analizada por difracción para determinar cuáles son las arcillas presentes en esta. ¿Ya? Entonces, la idea para que este análisis, digamos, sea válido es que la fracción fina segregada sea menor o tenga un P80 menor a los 2 micrones, que es donde, digamos, van a estar las arcillas. Entonces nosotros utilizamos este equipo y este análisis para controlarnos de manera interna, digamos, que este procedimiento de segregación se realice de manera correcta. Ya aquí en el resultado vemos que el P80 de la muestra, en la tabla de la izquierda, el P80 es de 1.20 micrones, ¿ya? O sea, muy, muy fino. Y el 99.36% de la muestra está bajo los 2 micrones. ¿Ya? Con este resultado nosotros ya podemos validar que la segregación fue correcta y se puede proceder a realizar el análisis de difracción a esta fracción. Bueno, eso fue la presentación. Muchas gracias por la atención y por la invitación. Bueno, muchas gracias, Federico. Muy interesante la metodología, seguramente muy útil para todos los procesos metalúrgicos. Así que, bueno, con esta última exposición hemos completado la serie de interesantes especialistas, exposiciones de los especialistas del CEM, el Centro de Estudios Mineralógicos de GeoAtacama, a quienes entonces les agradecemos profundamente. Ahora leeré algunas preguntas que han llegado. La verdad que gran parte de lo que se ha recibido han sido agradecimientos y felicitaciones por las presentaciones, algunos comentarios de personas que han trabajado con ustedes también. En particular voy a leer las últimas preguntas acá. Las últimas preguntas que son relacionadas con lo que presentó Federico. Dice, es de Verónica Dubo, de Intem Limitada, que hace la consulta si la granulometría láser sirve para muestras de concentrado de cobre. Sí, claro, sirve. O sea, bueno, hemos realizado análisis granulométrico a concentrado. El único pero es que, bueno, son muestras que, a diferencia de cualquier otra, contaminan harto el lente, y entonces hay que tener ahí una consideración especial, realizar más, digamos, lavado o relleno y vaciado de la cámara, pero sí se puede realizar a concentrado. Hay otra pregunta también para Federico, también de Verónica Dubo, que dice, la granulometría por tamizado usa más o menos 1 kilo de muestra representativa. ¿Cuál es el tamaño de muestra para analizar en un granulómetro láser? Claro, como lo mencioné en la presentación, la muestra que soporta, digamos, el granulómetro va a depender mucho del tipo de muestra, de la granulometría de esta o la capacidad que esta tiene de saturar la celda de medición. Por lo general es muy, muy baja, es 1 gramo, a veces menos, ¿ya? Entonces,
la homogenización, la separación y homogenización de la muestra es crucial y tiene que ser, digamos, muy bien hecha para que la muestra sea completamente representativa del total, ¿ya? Igual hay formas para medir como por partes, o se puede hacer una separación previa de una fracción fina, media, gruesa, y se realizan, digamos, 3 mediciones, y bueno, y el programa posteriormente hace un merge y junta, digamos, estas 3 mediciones para generar un solo reporte, pero igual sigue siendo muy poca muestra la que necesita si comparamos al kilo de muestra que es el tamizado. Gracias, Federico. Hay una pregunta que hace Karsten Berg, que creo que debería contestarla Mauricio, que es el geólogo que hay acá en este grupo de especialistas. ¿Ah? Él consulta cuál método sería el más económico y eficiente para un tipo de exploración grassroots. Mira, hemos hablado con Caster acerca de eso. Yo no, la verdad, yo no estoy interiorizado de estos métodos, pero podríamos coordinar una reunión con él, porque esto es algo que hace tiempo estamos interesados en que en realidad él nos explique un poco lo que está haciendo, porque me parece que es re interesante. Los equipos que tiene él me parece que son de primera línea. Me gustaría conversar con él, pero no, la verdad que esa respuesta yo no la tengo. Lo siento. Bueno, hay otra pregunta para ti, Mauricio, a ver si es de Guillermo Kelly. Dice, de un testigo de sondaje, ¿se podría obtener sugerencias de porosidad de la roca? Sí, por supuesto. De hecho, es más que sugerencias, se puede hacer conteos de porosidad. Hay una técnica para teñir muestras con porosidad que uno puede determinar tamaños, porcentajes y formas, y incluso los rellenos a veces por ejemplo, para petróleo interesa mucho eso de ver qué arcillas están rellenando. Perfectamente, sí, eso no hay ningún problema en hacerlo. Más que sugerencias se puede determinar con precisión. Bueno, hay otra pregunta, aquí la hace Mauricio, pero eventualmente a lo mejor alguno de los otros especialistas también puede hacer un comentario. Es de Constanza Tapia Cortés, ¿ah? Que dice que Mauricio mencionó la obtención de molibdeno a partir de molibdenita. Dice que ella ha leído que los politipos de la molibdenita afectan los procesos metalúrgicos. Y entonces desconoce si hay alguna evidencia clara de si el hábito laminar o los bastos, acicular, etcétera, influye de forma determinante. Y tiene otra pregunta que a lo mejor las puedes contestar juntos, Mauricio, que dice, con lo anterior, ¿cómo se puede asegurar el hábito en el microscopio? Si vemos en sección 2D, quizás podríamos observar un basto en su sección paralela y errar. Mira, justamente eso es lo que estamos tratando de determinar, si existen. Se supone que hay bibliografía que habla de que hay politipos de molibdenita. Está la hexagonal y la romboédrica. Y que se comportarían diferente, que la flotación sería diferente si aparece una u otra. Efectivamente, al mirar al microscopio uno ve una sección que puede llamar a error, pero esto es estadístico. Entonces, mirando cientos de minerales de molibdeno, ese error tiende a cero. Porque se supone que con esto
nos aseguramos de tener todas las orientaciones que este tenga. Y podemos tener una precisión en cuanto al politipo que estamos mirando. Aparentemente, el hexagonal es el más abundante, que es la MELAT, y debe haber algún otro factor que haga que la flotación y la recuperación sea menor. Y bueno, estamos abocados a estudiarlo, estamos precisamente en este momento investigando ese tema. Estamos en proceso de ver qué pasa. Gracias, Mauricio. Hay otra pregunta para ti también. Es de Jimmy Valderrama, que dice, dada la cantidad de muestras procesadas y analizadas, ¿se ha intentado hacer algún ejercicio de analizarlas usando inteligencia artificial? Eso yo lo ignoro, ¿verdad? Pero lo que se ha intentado es automatizar estos estudios. Me imagino que se puede tener alguna relación con la inteligencia artificial, automatizar, pero los parámetros que maneja el ojo humano y son tan amplios que veo bien complicado que se pueda llegar al mismo resultado. Se puede puede ser de ayuda y de apoyo importante, pero obtener los mismos resultados lo veo muy poco probable. Ahora, de inteligencia artificial tal cual, en sensu stricto, no tengo conocimiento de que se esté aplicando para esto que estudiamos nosotros. Gracias, Mauricio. Hay una pregunta que entiendo que es para Rubén, que dice, ¿cuál es la granulometría ideal para análisis de difracción de rayos X, de DRX? Sí, la granulometría para difracción en promedio debería ser 90 micras aproximadamente, hace también 1200. Sin embargo, depende mucho también de la matriz mineralógica, ¿no? Porque hay ciertos minerales que, fracturándoles mucho, tienden a ser sobre o subcuantificados. Entonces eso normalmente nosotros lo verificamos acá en el laboratorio. Pero en promedio es esa la que podríamos mencionar. Gracias, Rubén. Tengo otra pregunta para Federico. Dice, pregunta Verónica Dubó de nuevo, si han participado en ensayos de aptitud con técnica de granulometría láser. No hemos participado en ensayos de aptitud en esta técnica, ¿ya? Pero claro, son una técnica, yo creo, de todas las que presentamos puede ser la más reciente que integramos al SEM, pero tampoco vamos desarrollando nuestros propios procedimientos para poder participar, digamos, a futuro. ¿Cómo no? Gracias, Federico. Otra pregunta para Rubén. Esta tiene muy interesante, porque dice, es de Isabel Barriga, a Rubén, que le dice, ¿cuán preciso o confiable son los datos en tiempo real cualitativos y cuantitativos en los equipos de difracción de rayos X portátiles en terreno comparado con los equipos que tienen ustedes en laboratorio? Bueno, entiendo, voy a extender un poco la respuesta, ¿no? Si es por fluorescencia y rayos X, hay equipos portátiles y de laboratorio. Los equipos portátiles que pueden ser utilizados en terreno inclusive, ¿ya? Dependiendo de
cuán preparada esté la muestra del equipo portátil, por ejemplo, si está fino en una cápsula, inclusive a veces he visto aplicaciones de usuarios que lo compactan. Con respecto a un equipo de laboratorio, para algunos elementos pueden ir bastante bien, especialmente cobre, hierro, los metálicos, especialmente, y dependiendo también de la concentración. Sin embargo, para lo que sería la matriz de la roca, por ejemplo, los equipos portátiles no miden sodio, lo que sí los equipos de laboratorio miden el sodio. Elementos livianos, ¿no? Por ejemplo, magnesio, aluminio también en los equipos portátiles pueden tener esas desventajas. Con respecto a difracción de rayos X, no, los equipos que son de terreno no llegan a la capacidad analítica de los equipos que son de laboratorio. Además que se necesita una muy buena resolución, como lo vimos en la presentación, para hacer la identificación y luego la cuantificación adecuada de los minerales. Entonces, en esa línea es recomendable siempre un equipo de laboratorio a nivel de difracción, de análisis mineralógico. Muchas gracias, Rubén. Hay otra consulta que a lo mejor la podría contestar José, que no tiene nadie le ha hecho una pregunta específica porque entiendo que su presentación fue muy clara y completa. Karstenberg pregunta, ¿cuál método de todos es 100% móvil? ¿Cuál es tu apreciación al respecto, José? 100% móvil se refiere principalmente a que llevarlo a terreno. No, claramente los equipos portátiles de fluorescencia rayo X, que es muy común, estos equipos portátiles para obtener leyes elementales. Ya hay muchos en el mercado, nosotros tenemos una amplia experiencia en ese campo. Como preguntaron, sumándome un poco a la pregunta de la difracción portátil, como decía Rubén, claro, ahí hay menores resoluciones en los resultados. Ahí también cabe mencionar que en los difractómetros portátiles hay muchos modelos en el mercado que no miden en bajos ángulos. Entonces ahí tenemos una pérdida de información súper importante. Una vez me tocó ver uno que medía desde los 5 grados 2 θ adelante, entonces ya perdíamos toda la información para atrás, el grupo de las cloritas, algunas arcillas de interés. Pero 100% móvil, los equipos de fluorescencia de rayos X, tenemos también los equipos, hoy en día han salido estos equipos de espectroscopía NIR, que son justamente para ver los temas de modelos quimiométricos para determinación de arcilla. Nosotros ahora en la FEXMIN, que va a ser presencial, va a haber un presentador acá, un colega que va a presentar sobre modelamientos aéreos por drones, o sea, mapeos aéreos por cámaras hiperespectrales. Eso ya lleva un campo mucho más, o sea, desde el punto de vista de la tecnología, llegar a lugares, sobrevolar con un dron y llegar a lugares que en términos de costo de implementación, esto lo reduce a una persona y pilotear un dron. Pero las técnicas móviles, principalmente con estas metodologías, la fluorescencia de rayo X y la difracción portátil, serían como los que están vigentes para estos métodos analíticos. Muchas gracias, José. Hay una pregunta general de varios que han preguntado si es posible compartir las presentaciones de ustedes, es decir, que nosotros a través de FEXMIN dejemos las presentaciones accesibles. ¿Es posible o hay alguna restricción? Lo podemos confirmar de aquí a mañana, porque esas cosas las consultamos directamente con gerencia nosotros. Ya, muy bien. Pero creo que no habría inconvenientes. Sí. Entonces, en caso de ser factible, tendrían que estar pendientes al sitio web de FEXMIN, donde van quedando estas exposiciones. Y así que eso sería. Y bueno, finalmente, para terminar, tengo acá una... sí, un agradecimiento de la presidenta de FEXMIN, Patricia Narváez, que dice: agradezco a los expositores
a SEM GeoAtacama por las excelentes presentaciones y a NetMin por su impecable plataforma virtual y a los coordinadores de esta presentación, entre los que están Camilo, que ustedes no lo ven, pero él está detrás de la plataforma, y Paula Quijada, que ha estado coordinando todo esto. Entonces, nos vamos a despedir agradeciendo de nuevo a todos los expositores. Muchas gracias. Y los invitamos entonces a FEXMIN 2023, que será en los días 29, 30 y 31 de agosto en Espacio Riesgo. Toda la información en el sitio web fexmin.cl. Hasta luego, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y un abrazo y saludo a tu hijo, muy amigo mío. Muchas gracias. Chao. Gracias, Juan Carlos. Ya, que les vaya bien. Muchas gracias. ¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? NetMin es la primera red de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 8.000 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en netmin.cl.